vamos a ver en primer lugar un poquito de las 4 formas existentes históricas acerca de la posición de la redención. Existe una posición que se llama la redención universal o romanista, que es la posición del catolicismo romano, y esta cree en la intención de que Dios quería, por medio de la muerte de Cristo, y efectivamente hizo esto, que todos sean salvos. Y obviamente con esta interpretación que ya surgiría desde Clemente de Alejandría en el 160 después de Cristo más o menos, y también de Orígenes, que fue otro promotor de esta posición, el universalismo, que cree que al final todos serán salvos. Inclusive, bueno, Orígenes llegó a escribir y a decir que hasta el diablo sería salvo al final. Por ende, obviamente, la posición universalista va a negar la verdad del infierno, lo que claramente Cristo expone en las Escrituras. En segundo lugar, tenemos lo que Jacobo Arminio propuso en 1560, como habíamos visto hoy, que es el universalismo inconsistente o arminianismo, que dice de esta manera que la obra de Cristo en realidad no salva a nadie, sino que hace posible que la gente sea salva. O sea, Cristo no murió específicamente por nadie, sino que hizo algo para hacer posible la salvación. O sea, queda, como decíamos hoy, en la mano del pecador agarrar el salvavidas, ¿no? Una tercera posición es el universalismo hipotético, o conocido como almirantianismo. Fue propuesto por un hombre que se llama Moisés Almirado en 1596. Conocida esta posición como almirantianismo, enseña que Cristo murió hipotéticamente por todos, sin excepción. Pero la gracia de Dios y la elección garantizan que solamente los elegidos creerán. La intención de la expiación difiere en este caso de la aplicación. Y es algo que la palabra de Dios no nos dice. La intención es lo mismo que se llevó a cabo. Y la cuarta posición, que sería el calvinismo, nuestra posición, que habla acerca de esto: redención limitada o particular. Y ahora vamos a ver por qué. Y dice de esta manera que Cristo murió positivamente y efectivamente para salvar a cierto número de pecadores que merecían el infierno, en quienes el Padre había puesto su libre, elegible amor, lo que habló el pastor, que Dios eligió por su grato amor, por su gracia, por su propio deseo. El Hijo pagó la deuda por estos elegidos y hace satisfacción por ellos a la justicia del Padre e imputa su propia justicia a los que por él murió. Esos serían los 4 puntos. Ahora déjenme expresar un poco más ampliamente acerca de esta expiación. Y para hablar claramente de esto vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver lo que significa sacrificio, lo que significa propiciación, lo que significa redención y lo que significa reconciliación. Ahora vayamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Del 10 al 18. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción
al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahí. Leí esto porque en la expiación no solo es importante la cruz de Cristo, sino todo lo que tiene que ver con Cristo. Todas estas partes de la expiación fueron hechas por Cristo como un acto de obediencia activa y pasiva. En su forma activa, Cristo cumplió la ley del Padre positivamente en nuestro lugar. Lo que nosotros no podíamos hacer por causa del pecado, Cristo lo hizo perfectamente en nuestro lugar. Él cumplió activamente la ley de Dios durante toda su vida. Es lo que Él dijo, ¿no? Yo no vengo a abrogar, sino a cumplir la ley. Y en su forma pasiva, como vicario de su pueblo, que quedó bajo maldición y condena debido al pecado. Él cargó el pecado, nuestro pecado, y se hizo maldición para que nosotros ahora fuésemos bendición de Dios en Él. Esto fue resumido muy bien por John Murray en un libro que se llama La Redención, y dice así: lo que define su obra y sus logros como autor de la salvación es la obediencia aprendida por medio del sufrimiento, perfeccionado por medio del padecimiento y consumado en el sufrimiento de la muerte de cruz. Vamos a ver ahora el significado del sacrificio. La idea básica del Antiguo Testamento es que el sacrificio expiaba el pecado. Ahora, Cristo hizo sacrificio por los suyos para expiar el pecado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se llevaba ante el sacerdote un cordero, se presentaba, la persona ponía sus manos sobre el cordero como simbolizando que pasaba sus pecados al animal, y el animal era ejecutado y llevaba la condena por el merecimiento de mi pecado, en el caso, ¿no? Esto mismo es lo que Cristo hizo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. La expiación de Cristo es expiatoria. ¿Qué significa esto? Significa que Él está en nuestro lugar quitando nuestro pecado, muriendo efectivamente por nuestro pecado, no haciendo algo posible, sino que verdaderamente Cristo fue el Cordero sacrificial por nuestros pecados. Es decir, que Cristo fue el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo en sustitución de los pecadores, por quienes murió para quitar perfectamente la culpa y borrar sus pecados una vez y para siempre.
La otra cosa que debemos entender de la cruz es que ella fue una propiciación. El amor de Dios, podemos decir, propicia la ira, aplaca la ira. Eso significa propiciación. Y tiene varios significados: cubrir el pecado, aplacar, apaciguar, pacificar la ira. Vamos a Romanos 3:25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos claramente que Jesús es la propiciación, el aplacador de la ira de Dios. Esencialmente Él es. Primera de Juan 2:2. Vamos a tocar algunos versículos. Primera de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que apaga, el que pacifica la ira del Padre por nuestros pecados. Él lo hace concretamente, no hace algo posible, lo hace concretamente. En esto consiste el amor de Dios, dice en el capítulo 4, versículo 10, si lo quieren buscar, en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, otra vez, en propiciación por nuestros pecados. Los efectos de la propiciación son, por lo tanto, conciliadores, es decir, purifica a aquellos que son objeto de la propiciación, y estos son perdonados por ello. La ira de Dios no está más sobre ellos. Si Cristo hizo verdadera expiación por nuestros pecados, la ira de Dios ya no está más sobre nosotros. Dijimos al principio que la ira de Dios estaba en nosotros porque éramos completamente pecadores. Más ahora, si Cristo hizo verdadera propiciación por nosotros, ya no está más en nosotros. Vamos a tocar 4 textos más en el Antiguo Testamento. Levítico, versículo 4:35. Dice: y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Vemos ahí que habla de perdón. Vamos al 17, al 10:17. Dice: porque no comisteis la expiación en el lugar santo, pues es muy santa, y la dio Él a vosotros para llevar las iniquidades de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Habla de perdón, de reconciliación. Y vamos al 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová.
habla de limpieza. Entonces habla de perdón, reconciliación y limpieza. Fíjense, un simple cordero que Dios había propuesto para la expiación de su pueblo hacía todo esto. ¿Cuánto más el único y solo sacrificio de Cristo limpiará, reconciliará y purificará nuestras vidas para Dios? Y esto no es algo, ni siquiera en el Antiguo Testamento era algo que hacía posible, sino que lo hacía efectivamente. Vamos a ver una cosa más. Propiciación significa cubrir el pecado. Perdón, vamos a ver reconciliación. Esto implica un alejamiento doble. Ustedes saben que reconciliar, cuando alguien se reconcilia, cuando está separado o peleado o dividido de alguien. Dijimos recién que se hacía reconciliación. Entonces, ¿por qué nos separamos? Por causa de nuestro pecado nos separamos de Dios. Nosotros, por ser pecadores y vernos pecadores y no querer, como pasó con Adán en el principio, él al quedar separado de Dios se apartó inmediatamente, se escondió y quedó dividido de Dios. Pero a su vez Dios también se aparta de nosotros porque Él es santo y no puede soportar el pecado, ¿no? Entonces esto es doble. Veamos la base de la reconciliación en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es clarísima la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos, ahora fuimos reconciliados verdaderamente. Todo aquel por quien Cristo hizo reconciliación verdaderamente, ahora no está más en enemistad con el Padre, ni lo estará jamás. Ahora está en amistad con el Padre, y no solo en amistad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así continúa la palabra de Dios. Volvamos a la iniciativa divina. El amor de Dios movió al Hijo a morir para reconciliarnos definitivamente con el Padre. Cuando el Padre escoge, también escogió a su Hijo para reconciliar a estos pecadores. La reconciliación que Cristo efectuó elimina la razón, es decir, el pecado, porque la razón de la división entre nosotros y Dios es el pecado. Entonces lo que hace Cristo es eliminar esa razón, eliminar el pecado. Dice que es la causa de la división, quitando esto y poniendo paz entre nosotros y Dios. Ahora el último punto, redención. El concepto básico es liberación, rescate. Es lograr una liberación mediante el pago de un precio. Veamos Mateo 20 al 28. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo mismo vemos en Marcos 45, donde se repite eso mismo. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es el significado básico de redención, rescate. Y vemos ahí que dice por cuánto fue, por muchos.
el rescate fue a cambio, es decir, en sustitución por estos muchos. El precio del rescate, ¿cuál fue? Su propia vida. Él fue la propiciación, Él fue el rescate por estos muchos. Básicamente fuimos rescatados ¿de qué? De la maldición de la ley. Vamos a ver en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Él se hizo maldición para eliminar la maldición que había en nosotros. Podemos ahora resumir los conceptos. El sacrificio cubre las necesidades de nuestra culpa. La propiciación quita la ira de Dios. Y la reconciliación nos coloca en amistad con Dios. Y por medio de la reconciliación se elimina la esclavitud al pecado. Es adecuado preguntar aquí, ¿Cristo hizo esto por todo el mundo? Es decir, esto que es todo en concreto, no es algo posible, ¿lo hizo por todo el mundo, como dice el universalismo? Podemos decir que no, porque si de otra manera todos serían salvos, y vemos que no todos son salvos en la Escritura y también en los hechos. Pero de igual manera vemos la falsedad del arminianismo, pues en la expiación Cristo no hizo posible estas cosas, las hizo en concreto. Cristo hizo sacrificio, propiciación, reconciliación y redención. Ahora, fíjense, el puritano John Owen hace 3 exposiciones y dice lo siguiente: Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. 1. 2. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. 2. 3. Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Si la última declaración es cierta, entonces todos los hombres han sido dejados todavía con algunos pecados y nadie será salvo. Si la primera declaración, que era Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, es verdad, entonces ¿por qué no son librados todos los hombres del pecado? Si alguien responde que es a causa de su incredulidad, entonces yo pregunto, ¿la incredulidad no es un pecado? Si no es un pecado, entonces ¿por qué son castigados los hombres por ser incrédulos? Si es un pecado, entonces tiene que ser incluido entre los pecados por los cuales Cristo murió. Entonces, la primera declaración tampoco es cierta. Queda claro entonces que la única posibilidad que permanece es que Cristo sufrió por todos los pecados de algunos hombres, es decir, solamente por los pecados de los escogidos. Vamos a ir a la Escritura para ver esto bien claro. ¿Quiénes son esos por los quienes Cristo murió? Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Quién lo quiere leer para nosotros? Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Exactamente, ahí vemos claramente que los ángeles que estaban dando el anuncio, está diciendo por quién iba a dar la vida a Cristo, por su pueblo, por su pueblo. Vamos a Juan 10, la carta de Juan, el Evangelio de Juan 10:11. ¿Alguien más que lea ese versículo? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bien, ahí tenemos algo claro. Cristo es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas. Vamos a Hechos capítulo 20 al 28. ¿Alguien más que quiera leer? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó por su propia sangre su iglesia. Entonces vamos diciendo que su pueblo, sus ovejas, su iglesia. Y ahora Romanos 8, 32 al 34. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos habla de los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha perdonado, a los que el Hijo ha quitado la ira y ya no son más condenados? Ahora, un versículo más, Hebreos 2:13. ¿Alguien que lo quiera leer? Y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Y acá habla específico de los hijos. Esto deja más que claro que todos nosotros, por quienes murió Cristo y por los que murió verdaderamente y hizo expiación verdaderamente, son su pueblo, sus ovejas, sus hijos, y murió por sus pecados. La Escritura no habla de alguien más por quienes Cristo haya muerto eficazmente. Identificamos por quién ha muerto Cristo entonces. Pero alguien argumentará: donde aparece la palabra todo, la palabra mundo, junto con la palabra justificación, ¿qué podemos decir de eso? Tengamos en cuenta que en las expresiones universales tales como el mundo, todos, cada uno y todos los hombres, no significa todos los seres humanos distintivamente e inclusivamente. Vamos a ver unos cuantos versículos para ver esto, que cuando la Biblia habla de mundo no se refiere a cada individuo, a todos. Vamos a Lucas 2:1. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Significará ahí que todo el mundo era todas las personas que existían alrededor del planeta? Claramente vemos que no. Solamente
eran empadronados todos los que dependían del imperio de Roma, que se había extendido bastante. Sin embargo, no significaba a todo pueblo y toda nación existente en ese entonces. Vamos a Juan 1:10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, sabemos que Jesús nació en Belén, y acá que dice el versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se refiere el mundo a todas las personas? Porque Cristo no estaba en todos lados. Él fue una persona, nació, se hizo hombre, carne, limitado a un lugar. Así que tal vez los que estaban en Egipto en ese entonces no conocían de él hasta que fue a Egipto. Vamos a ver otro versículo. Juan 8:26. Dice, muchas cosas tengo que deciros y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús le habló al mundo ahí. ¿A todo el mundo lo estaba escuchando ahí? ¿O estaba limitado a un grupo esta palabra mundo? La palabra mundo, todos, está limitado a un grupo en todos estos versículos, y hay más versículos, pero por el tiempo vamos a limitarnos hasta ahí. Quería mostrar esto de la palabra mundo. Ahora vamos a un versículo que es controversial en esto, Juan 3:16. Si alguien quiere leerlo por mí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La palabra amó significa que Dios amó con un amor especial y supremo que determinó. Eso es lo que significa la palabra mundo. Y la palabra mundo, en este caso específico, significa aquello que Juan en realidad quería sacar de la mente del judío, que era solamente para los judíos, sino que la salvación también era para los gentiles. De esa manera él habla de la palabra mundo como extendiéndose al mundo gentil. Eso lo podemos ver, si quieren, en Apocalipsis 5:9. ¿A qué mundo se refiere ahí? Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el mundo que habla, el mundo de los escogidos. Y también dice este versículo que ha dado la designación del Hijo para que sea el Salvador de todo, el Salvador todo suficiente. Dice, de tal manera Dios amó que ha dado. Y sabemos que Dios dio al Hijo específicamente para morir por aquellos que Él había escogido, no para hacer posible y no por todos, sino específicamente por su pueblo, su iglesia, sus ovejas.
Y dice todo aquel, la certidumbre de que todo aquel que cree es verdaderamente salvo. Y para que tenga efectivamente esta salvación. Vamos a otro versículo. Primera de Juan. Y con esto ya concluimos. Primera de Juan 1. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hablamos de la propiciación, lo que significaba. El primer punto en consideración es que Juan escribió a los judíos. Y para quitar las ideas exclusivistas, él diría mundo, para hacer ver que el Señor amó a los gentiles, de los cuales Él les daría fe y arrepentimiento para salvación. Hay dos características esenciales en estos versos que detectan que Juan escribe a los creyentes solamente. Ahí, en el principio, que dice: hijitos míos. Esencialmente habla a los hijos de Dios. Así que todo el contexto le está hablando a los que son hijos de Dios. En segundo lugar, los creyentes son los únicos que tienen consuelo por la propiciación, por la que se hizo efectivamente para ellos. No puede hablar cuando en el contexto donde dice mundo que haya sido para los que realmente la propiciación no hace efecto. Ahora, en un tercer lugar, por último, tenemos nuevamente la palabra mundo. Y recién lo que leímos en el capítulo de Apocalipsis 5 deja bien en claro esto mismo, que este mundo significa solamente los escogidos. Solamente los escogidos. Así que hasta acá llega esta exposición y realmente vemos que lo que Cristo hizo, lo hizo efectivamente por nosotros. Él efectivamente murió por nuestros pecados y nos liberó verdaderamente. Si Cristo nos hace libres, seremos verdaderamente libres de nuestro pecado. Y realmente vemos que en la expiación esto acontece.